Hola fans de Bakugan, el día de hoy tenemos un nuevo video. Este video sí está en tiempo real porque los que me siguen en Instagram saben que mi celular está mal logrado. Estoy haciendo este pequeño video a petición de tu Bakugan que necesita ayuda con la reparación de un Bakugan. Y pues aquí tenemos 4 Bakugan modelos que se han acomodado. Espero que todos estén bien, ya que esta crisis por el coronavirus está algo complicada, pero pues espero que todos podamos salir de esto muy bien. Bueno, como les decía, se han acumulado 4 Bakugan modelos de los 4 últimos videos de reserva que he subido. Voy a seguir subiendo videos de reserva, ya que como ven la calidad no es la máxima que siempre suelo subir. Pero en fin, empecemos con este Contestir, propuesto por Jerlet Roth, un Bakugan muy bonito perteneciente a las 12 órdenes gundalianas. El segundo Bakugan modelo es Cross Dragonite Pyrus, propuesto por el Wilfrander, un Bakugan exclusivo de Japón, Vortex, que es fascinante, uno de mis diseños favoritos. El tercero es Phantom Darak, propuesto por Christopher Hidalgo Salas, un Bakugan que recibió mucho apoyo y es genial porque esas pinzas son alucinantes. Y finalmente tenemos al MK2 Clear, propuesto por Lucas Hunter, que wow, es una cosa bestial, es hermosísimo y es una de las cosas que roza en lo ultra mega raro nivel Dios. Es una cosa ya alucinante. En fin, dejo los 4 Bakugan modelos ahí atrás y pues pasaré a explicarles de qué se va a tratar este video. Este video, primero que nada, como cosa extra, les voy a enseñar cómo quitar ese tono amarillento de los Bakugan Heios y también de los Ventus, que a veces tienden a tener ese tono amarillento por la vejez. Y lo otro es arreglar este Spin Ravenoid. Como ven, es un Bakugan Spin de esos que se giran y al ponerlos en la carta se abren girando. O sea que inicialmente se les da cuerda. Ya, debería funcionar así como este que estoy teniendo en la mano. Ven, este sí gira. En cambio el otro, el que tenía hace un momento, pues se traba. Y pues eso no permite que gire. En este video les voy a enseñar cómo es que lo pueden reparar. Y es a pedido de tu Bakugan es que necesita ayuda con su Spin Dragonoid, que pues le pasa lo que le pasa a ese que tengo en la mano. Lo primero que haremos es agarrar una tijera de punta triangular, sí, esas que son súper inseguras y que se te pueden clavar en la mano. De hecho, es en serio, ten mucho cuidado con esta tijera, ya que si están haciendo mucha presión se les puede ir y se la clavan en la mano o se cortan un dedo. Me ha pasado ya muchas veces. En fin, esta tijera es perfecta para sacar tornillos de Bakugan, ya que tiene la punta exactamente triangular, no necesitan ningún otro destornillador y pues es perfecta si tu Bakugan está oxidado, ya que necesitas toda la presión posible en los 3 lados del tornillo. Y como esa tijera es triangular, pues queda perfecta, no tienes que, ni siquiera se van a robar los tornillos. Entonces les recomiendo altamente usarla. Eso sí, recalco y repito, esta tijera es peligrosa. Por ende, este video no es para niños y, y se pueden cortar, es en serio. En fin, como ven, tiene algunos tornillos muy oxidados, pero esta tijera igual y los puede sacar. Una vez quitados los tornillos, pues simplemente vamos a retirar la pieza de abajo del Bakugan. Y pues esta nos va a mostrar lo que es en sí los engranajes que le dan sostenibilidad al giro del Ravenoid. En sí lo que hace que gire es lo que está detrás de esa tapita de ahí, que es una cinta metálica con la que van a tener cuidado al momento de separar esta pieza, ya que les puede saltar a los brazos, a la cara, a los ojos, qué sé yo. La cosa es que la cinta que está dentro corta, y ya me ha cortado cuando era más pequeño reparando a mi Spin Dragonoid. En fin. El punto es que si se fijan aquí abajo el mecanismo es súper simple, no tiene ninguna magia del otro mundo y como ven los engranajes blancos se encajan en esos 2 huequitos que están ahí laterales y es súper simple el mecanismo, así que no tengan miedo de abrir su Spin Ravenoid. Total, si ya está mal logrado, pues nada pierden abriéndolo e intentando repararlo. Como ven tiene las patas un poco oxidadas, pero no afecta al mecanismo a fin de cuentas. Ahora con un destornillador de punta en cruz vamos a retirar el tornillo que ajusta la zona del mecanismo de funcionamiento de Spin Ravenoid. Una vez retirado el tornillo, lo que sigue es retirar ese engranaje blanco que ven ahí. Ustedes dirán ¿cómo? Pues simple, con un alicate. Yo no lo hice, por eso cuando saqué la tapa, ese engranaje blanco salió volando y tardé como 1 hora buscándolo por mi cuarto, no lo encontraba. En fin, bueno, ya saben que deben sacar esa cosita blanca. Eso sí, tengan cuidado de no malograr los engranajes.
Como pueden ver, ahí yo cometí el brutal error de jalar todo sin sacar la cosita blanca, y la cosita blanca salió disparada. Y bueno, con esto finalmente la parte superior quedaría expuesta y podríamos seguir revisándola y reparándola. Retirando la cinta de metal, lo que vamos a hacer ahora es observar la parte superior. Tiene dos tornillos, ya los retiré. Y pues esta zona de aquí también tiende a atorarse bastante. Lo que vamos a hacer va a ser quitar ese seguro de ahí y pasarle el lado de la tijera con filo. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a reducir el volumen que ocupa estos seguros. Lo que hará pues que solamente serán unos cuantos milímetros casi imperceptibles, pero que para el funcionamiento del Bakugan generan una diferencia. Esto va a hacer que pues tenga mayor espacio para moverse el seguro y no esté plástico con plástico 100% pegadito. Así pues se garantiza un mejor funcionamiento. De hecho, de fábrica muchos Bakugan tienen este problema, por eso tienden a no funcionar correctamente. Si ustedes lo intentan con algún Bakugan, pues no pierden nada, ya que solamente son unas cuantas micras insignificantes que deja un poco de polvillo y pues ya lo regresan todo a su sitio y quizás les funciona mucho mejor. En el caso de este Spin Rabbit, pues funciona mucho mejor, ya que se siente una mayor fluidez en el movimiento del seguro. Bien, ahora vayamos al tema del giro. Ustedes dirán, ¿cómo es que hice para colocar la cinta ahí? Simple. Ahora se los mostraré, pero quiero que observen bien cuál es la posición correcta. Bien, al retirar la cinta, lo que ustedes observan es eso, o sea, está todo desenrollado. Así es usualmente como lo encuentran al abrir el Bakugan. Bien, para ordenarlo, lo que tienen que hacer es meter ese pliegue que está todo suelto hacia afuera, lo tienen que dejar en el centro. Una vez que lo dejan en el centro, pues lo que sigue es enrollar y jalar la cuerda para que quede lo más compacta posible. ¿Por qué? Porque si está toda estirada así no va a entrar en el huequito del Bakugan. Entonces tiene que estar enrollada según la forma que ya tiene fijada de fábrica, entonces no hay ningún problema. Eso sí, el plieguito tienen que sujetar bien la cuerda para que no se les vaya a soltar. Y como no les dije antes, les recomiendo usar guantes. Mi mamá no me dejó gastarme los guantes por esto del coronavirus. Por eso no pude usar guantes para reparar esto, pero de verdad les recomiendo al 100% usar guantes, ya que esa cinta corta y deja esos cortes finitos de como cuando te cortan las hojas y arden bastante. Ya ese tipo de cortes deja. Como ven, en este intento no entró, pero es cuestión de ser pacientes. Simplemente retiramos la cinta y lo volvemos a intentar. Debemos ser pacientes, ya que no siempre nos va a salir en la primera ni necesariamente la segunda. Pero bueno, el tema está en que debemos hacer encajar ese pliegue en el huequito que tiene el plástico del Bakugan. Una vez hagamos esto, debemos encajar el tubito en el hueco de metal de la cinta. Una vez que ya lo encajamos, recién podemos presionar las dos partes para que encaje una con la otra y pues ya tendríamos lo que es el mecanismo en sí listo. Una vez hecho esto, pues simplemente regresamos todas las piezas a su lugar, colocamos el engranaje, el tornillo y pues si quieren limpiar el plástico manchado de óxido, pues lo pueden hacer con un algodón container, lo pasan y listo. Ahora lo que resta es ensamblar todo. Simplemente nos aseguramos de que los engranajes en la parte de la pieza inferior estén todos en su lugar y los del resorte y el seguro también. Entonces lo único que restaría sería colocar los respectivos palos que encajen en los respectivos huecos de la zona de abajo y pues ya estaría nuestro Bakugan. Simplemente restaría comprobar si tiene los giros correctos normales de un Bakugan Spin y pues ahora sí solamente le ponemos los tornillos y eso sería todo. Y ya, ahora tengo dos Spin Rabbit Ventus completamente funcionales. Aquí está la prueba final para que vean a los dos. Y bien, bastante épico, espero que puedan repetir el proceso en sus casas y todo les vaya muy bien. Y bien, con este video perdido del canal que nunca se pudo terminar ya que las grabaciones se perdieron, me despido de ustedes. Ya saben que el video de Tigrera va a estar en el canal también, solo que mi celular ya no da para más, ya que el video sería muy largo. Y pues este video es de un unboxing de Battle Planet que nunca podemos llegar a subir. Es con mi amigo Ivo y nada, no olviden seguirnos en Instagram para todas las novedades y cosas de Bakugan. Y hasta el próximo video, fans de Bakugan.